We ended the first session by looking at a couple of passages that the Apostle Paul wrote. Terminamos la sesión viendo algunos pasajes que el apóstol Pablo escribió During the setting of the book of Acts. durante la introducción al libro de los Hechos. We looked at a passage in 1 Thessalonians and a passage in 2 Thessalonians Vimos un pasaje en Primera y en Segunda de Tesalonicenses that had to do with afflictions or persecution or suffering. que tenían que ver con la aflicción, con el sufrimiento, con la persecución. I want to look at a couple verses in the book of Romans. Y quiero ver ahora unos versos en el libro, en la epístola a los Romanos. Actually, I guess it's just one verse. Solo vamos a ver un versículo. Well, Romans chapter 8. If we could turn to Romans chapter 8. En el capítulo 8 de Romanos, Two verses, 17 and 18. en los versos 17 y 18. In Romans chapter 8, starting in verse 17, the Apostle Paul says this: En Romanos 8, 17 dice así: If we are children, then we are heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ, if so be that we suffer with him, that we may also be glorified together. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. So the benefit here of suffering with him is to be glorified with him. Así que el beneficio aquí de sufrir con Él es ser glorificado con Él. And verse 18, En el verso 18, he says, I reckon that the sufferings of this present world are not worthy to be compared with the glory that shall be revealed in us. pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. And that really agrees with what we read in the previous class in 2 Corinthians chapter 4 and verse 17. Y esto fluye acorde a lo que vimos en la primera sesión acerca de la persecución. You know, he wrote 2 Corinthians probably from Philippi. Él escribió 2 Corintios posiblemente desde Filipos. He had just come out of persecution in Ephesus. Él acababa de salir de la persecución en Éfeso, So he's telling the Corinthians about these things that he has suffered así que está narrándole a los corintios estas cosas que él acababa de sufrir and how in light of eternity they were well worth it. y cómo a la luz de la eternidad eran cosas que habían valido la pena. When he got to Corinth a little while later, Cuando él llegó a Corinto un tiempo después, he wrote to the Romans, so it's not surprising that these would agree. le escribió a los romanos, por lo que no es sorpresivo de que estos fluyan juntos. We can look at the book of Acts in a prophetic way. Otra manera en que podemos ver el libro de los Hechos es desde el punto de vista profético. We're going to look at a couple prophecies from the Old Testament, Vamos a ver algunas profecías del Antiguo Testamento speaking of the outpouring of the Holy Spirit. que nos hablan del derramamiento del Espíritu Santo. The first one is in Hosea chapter 6 and verse 3. La primera está en Oseas capítulo 6 y verso 3. Then shall you know, if you follow on to know the Lord. His going forth is prepared as the morning, and he shall come unto us as the rain, as the latter and the former rain upon the earth. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. And in Joel chapter 2 and verse 23, Y en Joel capítulo 2, verso 33, it says, Be glad then, you children of Zion, and rejoice in the Lord your God, for he hath given the former rain moderately, and he will cause to come down for you the rain, the former rain and the latter rain, in the first month. Joel 2, 23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. In Zechariah chapter 10 and verse 1, En Zacarías capítulo 10 y verso 1. Ask ye of the Lord the rain in the time of the latter rain. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. The early rain would come in the autumn of the year, La lluvia temprana venía en la época de otoño. about September or October.
en septiembre u octubre. We're talking about the land of Canaan, Estamos hablando esto en la tierra de Canaán, the land of Israel. en Israel. And in September, October, there was a light rain, Y en septiembre y octubre caía una lluvia ligera, quite a bit different from Guatemala this year. muy diferente a como es en Guatemala hoy en día. We've had some very hard rains the last few days. En estos días hemos tenido lluvias bastante fuertes, But it was a mild rain, a soft rain that would soften the ground so you could till the ground and plant. pero esta lluvia ligera lo que hacía era suavizar la tierra para prepararla y sembrar. And then the latter rain would come probably about April or May or early June. Y luego la lluvia tardía llegaba a finales de abril, en mayo o quizás en junio. And it was a much harder rain. Y esta era una lluvia mucho más And the fuerte. purpose of that rain was to bring the crop to full ripeness. Y el propósito de esa lluvia era traer la cosecha a su madurez plena. So when these prophets are writing about the early rain and the latter rain, Así que cuando estos profetas nos hablan acerca de la lluvia temprana y la lluvia tardía, they're talking about a mild rain in the beginning that allows to plant, nos habla acerca de una lluvia temprana, ligera, que nos permite plantar, and then a heavy rain later on, a much harder rain that brings the crop to full ripeness. y luego una lluvia mucho más fuerte al final que nos ayuda a llevar a la cosecha a su madurez. Let's turn to James chapter 5. Vamos a Santiago capítulo 5. In verse 7, En el verso 7. it says, Be patient, therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Behold, the husbandman waiteth for the precious fruit of the earth, and hath long patience for it, until he receive the early and the latter rain. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Now we know from the Gospels, oftentimes the husbandman is the Lord. Muy a menudo vemos en los evangelios que el labrador se refiere al Señor. When he's waiting for the fruit of the earth, he's waiting for people. Y cuando se nos dice que está esperando el fruto de la tierra, se refiere a personas. The crop that he's looking for is people. La cosecha que él está esperando son personas. And he's waiting for the early rain and the latter rain. Y él está esperando por la lluvia temprana y la lluvia tardía. Again, the latter rain is to bring the crop to full ripeness. Y nuevamente la lluvia tardía es para traer la cosecha a su madurez. And Pastor Karam, in his book, En el libro de texto, el pastor Karam likens the book of Acts, which is the beginning of the church, compara el libro de los Hechos, que es el inicio de la iglesia, as the early rain. como la lluvia temprana. It's interesting that the Holy Spirit Y es interesante que el Espíritu Santo can be talked about as being fire. se nos describe como fuego. It can be, the Holy Spirit can be represented by a river, Tam- living water. También el Espíritu Santo puede ser representado como un río de agua viva. Sometimes he's represented by a dove, A veces es también representado por una paloma and sometimes he is represented by rain. y a veces también es representado como lluvia. And in your textbook, Y en su libro de texto, Pastor Karam is showing that Acts was the early rain and the end of the age is the latter rain, which is much harder. el pastor Karam describe que el libro de los Hechos es como la lluvia temprana y la lluvia tardía viene al fin de los tiempos, al final de los tiempos. We can see that the book of Acts was the sowing of people in the earth. Vemos que el libro de los Hechos es la plantación de las personas en la tierra, It was the start of the church. el inicio de la iglesia. We feel that the latter days are rapidly coming upon us. Y nosotros creemos que los últimos días, los últimos tiempos están rápidamente acercándose. Keep in mind when you look at the miracles that the disciples were used to perform in the book of Acts. Y tengamos en mente los milagros que utilizaron los discípulos en el libro de los Hechos. The raising of the lame to walk, La curación de un cojo para que pudiera caminar. and the healing of lepers, and the raising from the dead.
la sanación de leprosos, la resurrección de muertos. If that's the early rain, what does God have in store for the latter rain? Y si esto era solo la lluvia temprana, ¿cuál será la lluvia tardía? He's going to pour out a heavy rain upon the earth to cause the church to come to ripeness. Él va a derramar una lluvia fuerte sobre la tierra para que la cosecha venga a su madurez. So that's a prophetic aspect of the book of Acts. Así que este es un aspecto profético del libro de Hechos. Another theme or a thought that we can gain from the book of Acts, Otro tema o pensamiento que vemos en el libro de los Hechos it's not just that persecution causes us to grow. no es que solamente la persecución provoca el crecimiento, It's not just difficulties. no son solo las dificultades. You know, we in the church, we do not want to preach constantly that we must go through persecution. Porque dentro de la iglesia debemos procurar no predicar solamente acerca de la persecución y tribulación. If that's all you preach, your congregation probably will shrink rather than grow. Porque si eso es lo único que predicamos, entonces nuestra congregación probablemente se reducirá en vez de crecer. It is obviously a truth that persecution causes us to grow. Es obviamente una verdad que la persecución causa crecimiento. But the Apostle Paul said in the book of Acts, Pero el apóstol Pablo también dijo en el libro de los Hechos, I have not ceased to proclaim the whole counsel of God. no he cesado de proclamar todo el consejo de Dios. Pastor Karam says this, Y el pastor Karam dice lo siguiente: anytime you take a truth and you take it to an extreme and you don't balance it, that truth can become error. cada vez que tomamos una verdad y la llevamos al extremo y no la balanceamos, esa verdad puede convertirse en un error. So we're going to balance the thought of persecution and trials and afflictions. Así que vamos a balancear esta idea de la persecución, de las aflicciones y de las pruebas In the book of Acts, en el libro de los Hechos with the thought that we are to be overcomers. con la idea de que tenemos que ser vencedores. I've heard a person say this once. Oí una persona que dijo lo siguiente: He was asking someone, how are they doing? estaba preguntándole a alguien que cómo estaba. And the person said, oh, I'm doing okay under the circumstances. Y la persona le dijo, bueno, yo estoy bien bajo las circunstancias. And the person said, what are you doing under there? Y la persona le dijo, bueno, ¿qué estás haciendo? Why are you under the circumstances? ¿Por qué estás bajo esas circunstancias? We are to live a victorious life. Debemos tener una vida victoriosa. We have the Spirit of God living inside of us. Tenemos al Espíritu de Dios viviendo dentro de nosotros. So regardless of what trouble comes our way, Así que a pesar de cualquier problema que llegue a nosotros, we are not to be cast down. no debemos ser desanimados. At times we must endure, Hay veces que debemos soportar, but there should be victory inside of our heart. Amen? pero en nuestro corazón debe haber victoria. Amén. So we turn to Romans chapter 8 Así que vamos a Romanos capítulo 8. that the Apostle Paul wrote during the book of Acts. Este lo escribió el apóstol Pablo también en el transcurso del libro de Hechos. And he says, what shall we say then in verse 31? Y en el verso 31 dice, If God be for us, who can be against us? dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? In chapter 8, verse 35, En el versículo 35, who shall separate us from the love of God? Shall tribulation or distress or persecution or famine or peril or the sword? ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? He's going to say, no. Y él va a decir, no. As it is written, for thy sake we are killed all the day long. We are counted as sheep for the slaughter. Yea, in all these things we are more than conquerors through him that loved us. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. You know- Antes,
en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. We're going to look at several examples in the book of Acts. Vamos a ver muchos ejemplos en el libro de Hechos I think one of the classic ones is in Acts chapter 16, y creo que uno de los clásicos es en el capítulo 16, where Paul and Silas are thrown into the Philippian jail donde Pablo y Silas son arrojados en una prisión en Filipos after they had been beaten with rods, después de haber sido golpeados con palos. undoubtedly bloodied and bruised, Definitivamente estaban sangrientos y con moretones and they are in chains. y están encadenados. And at midnight, Y a medianoche they sang praises to God. empezaron a cantar alabanzas al Señor. It's significant because he said at midnight. Y es significativo el que nos diga que fue a la medianoche. When is the sun the brightest in the day? ¿Cuándo está el sol en su plenitud durante el día? It's at noon, right? Al mediodía, When the sun is right up overhead. cuando el sol está justo al centro. If the sun goes down and goes on the other side of the earth, when is it the absolute darkest? Y si el sol se va al otro lado y al otro lado de la tierra, ¿a qué hora es la más oscura? It's actually at midnight. En la medianoche. That's when the sun is the furthest from being up overhead. Ahí es cuando el sol está lo más lejano de nuestro punto. So what they're saying is in the darkest time, Así que lo que está diciendo aquí es que en el momento más oscuro, he and Silas began to sing praises to God. él y Silas empezaron a ofrecer alabanzas al Señor. And a lesson for us is this. Y la lección para nosotros es esta. It not only caused their shackles to fall off, No solo causó que sus cadenas se rompieran, and we can experience that in the Spirit. porque nosotros podemos experimentar eso en el If we're going Espíritu. through a difficult time, if we press through and worship God, Si nosotros estamos pasando por momentos difíciles, It si can le cause ofrecemos alabanza al Señor, it can cause those spiritual shackles to fall off us and we can experience freedom in Christ. esto puede permitir que cadenas espirituales caigan y obtengamos libertad. But not only that, Pero no solo eso, everybody around them, their chains fell off too. todas las cadenas de los que estaban alrededor de ellos también cayeron. Our response to the Lord in times of difficulty Nuestra respuesta al Señor en los tiempos de dificultad can cause other people to experience freedom as well. puede causar que otros también experimenten la libertad. We sing a song in the United States, En los Estados Unidos cantamos un himno and one of the phrases is this: y una de las frases es esta: so many lives depend on what we do. muchas vidas dependen de lo que nosotros hagamos. And oftentimes it's when we're under the greatest stress. How are we going to respond? Y a menudo es en los momentos de mayor estrés la manera en que respondemos. Are we going to start complaining like the world? ¿Vamos a comenzar a quejarnos como lo hace el mundo? Are we going to say, Lord, why are you putting me through this? Vamos a decirle: Señor, ¿por qué me estás haciendo pasar por esto? I'm not going to ask for a raise of hands, Yo no voy a pedir que levante sus manos, but God wants us to rejoice. pero Dios quiere que nos regocijemos. He says, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. Él dice: regocijaos en el Señor siempre. Y nuevamente les digo: regocijaos. Amen? Amén. We need to be joyful in all Debemos- circumstances. Debemos estar llenos de gozo en toda circunstancia. Because number one, Porque número uno, we know God is in control. nosotros sabemos que Dios está en control. And number two, Y número dos, regardless of how long this lasts, we have a reward waiting for us in heaven. no obstante de cuánto tiempo dure esto, tenemos un galardón en el cielo. If we respond properly. sí respondemos We don't correctamente. get that reward if we kick and scream and complain. No recibimos ese galardón si nos quejamos, alegamos, pataleamos. Amen. Amén. Let's turn to Acts chapter 4. Vamos a Hechos capítulo 4. You notice I'm not quite going chronologically. Y si se darán cuenta, no estoy yendo de manera cronológica, I do want to go back and hit some high points of the early chapters. porque quiero regresar después a los primeros capítulos nuevamente. Acts chapter 4. Hechos capítulo 4. Here is the setting. Este es el contexto.
Peter and John have raised this man in Acts chapter 3. Pedro y Juan han sanado a este hombre en el capítulo 3. They find the religious leaders find out that they were doing it in the name of Jesus, Los líderes religiosos se enteran de que lo hicieron en el nombre de Jesús, and they were threatened, fueron amenazados and they told them not to preach in his name anymore. y les dijeron que no siguieran predicando en ese nombre. So in Acts chapter 4 and verse 29, Así que en el capítulo 4 y verso 29 they go back to the other disciples, they get back with the other body of believers, regresan con el resto de discípulos, con el resto del cuerpo de Cristo and they have a prayer meeting, y tienen una oración and they say to the Lord, y le dicen al Señor: "And now, Lord, behold their threatenings, and grant unto thy servants that with all boldness they may speak thy word." Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Notice that they didn't ask the Lord to remove the threat. Notemos que no le pidieron al Señor que quitara la amenaza, That's usually how we would pray, isn't it? porque esta es normalmente la manera en que nosotros Cause that pedimos: threat to go away. haz que esta amenaza se quite. They focused on their response. Ellos se enfocaron en su respuesta. They said, "Lord, give us boldness so we can speak your word even more." Dijeron: Señor, danos el denuedo, la fortaleza, la valentía para hablar aún más. And do it this way, Lord, Y hazlo de esta manera, by Señor, stretching forth thy hand to heal, and that signs and wonders may be done by the name of thy holy servant Jesus. mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Here again, the disciples are giving all the credit to the Lord. It wasn't them that healed, it was the Lord. Nuevamente aquí los discípulos le dan todo el crédito al Señor. No eran ellos quienes sanaban, sino el Señor. And it says, when they prayed, the place was shaken where they were assembled, and they were all filled with the Holy Ghost. Y luego dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. And they spake the word with boldness. Y hablaban con denuedo la In other palabra de words, Dios. God answered their prayer. En otras palabras, Dios respondió a su petición. They asked for boldness and they spoke with boldness. God answered their prayer. Pidieron denuedo y Dios les dio denuedo, así que le respondió su oración. Notice that they were all filled with the Holy Ghost. Notemos también que todos estaban llenos del Espíritu Santo. Well, I thought that happened in Acts chapter 2. Bueno, yo creí que eso había sucedido en Hechos capítulo 2. I hope everybody understands that we can go back to the well and receive more of the Holy Spirit. Y yo espero que todos comprendamos que es posible regresar al pozo y volver a tomar de las aguas. Why do we need to be refilled? ¿Por qué necesitamos ser nuevamente llenos? We are clay vessels. Somos vasos de barro. And I don't know about you, Y yo no sé ustedes, but according to my experience, pero en mi experiencia, we leak. nosotros filtramos. If we don't maintain that relationship with the Lord, it dissipates. Si no mantenemos esa relación con Dios, esta se disipa. The Lord encourages us to keep going back to Him. El Señor nos anima a que continuamente regresemos a Él. Just like the 5 wise virgins, they kept the oil. Así como las 5 vírgenes sabias que mantuvieron el And aceite. so here were disciples that were filled with the Holy Spirit, Así que tenemos aquí discípulos que ya estaban llenos del Espíritu Santo. and maybe days, weeks later, they are filled again. Y aquí quizás días o semanas después volvieron a ser llenos. Acts chapter 5. Hechos capítulo 5. Because they spake with boldness, Debido a que hablaron con denuedo, I'm sorry, I missed a verse. Acts chapter 4, verse 33. perdón, me salté un versículo. En el capítulo 4 de Hechos, en el verso 33, This is a summary of what's going on in their prayer meeting. tenemos aquí un resumen de lo que sucedió durante su reunión de oración. It says, "And with great power gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all." Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. That's a huge verse for the book of Acts. Y esto es un verso bastante grande para el libro de los Hechos, That it not only applied 2,000 years ago, but it can apply today. que no solo se aplica
a 2000 años atrás, sino se puede aplicar hoy en día. We need to receive great grace. Necesitamos recibir abundante gracia. How is it that we receive grace? ¿Cómo es que recibimos la gracia? Grace is receiving something from God that we do not deserve. La gracia es recibir algo de parte de Dios que no merecemos. You know, mercy is not receiving what we do deserve. La misericordia es no recibir aquello que sí merecemos. But grace is receiving something that we don't deserve. That's grace. Pero la gracia es recibir algo que no merecemos. And it can be an enabling to do things that we could not do without that grace. Y esta puede ser una habilitación para hacer cosas que no podríamos hacer sin la gracia. How do we receive grace? ¿Cómo recibimos gracia? Anyone? ¿Alguien? Let me ask you this. How- Déjeme preguntarles. who receives grace? ¿Quién recibe gracia? 1 Peter 5:5 Primera de Pedro 5:5. or James 4:6. También está Santiago 4:6. Who receives grace? ¿Quién recibe gracia? Those who obey the humble. Okay, the humble. El humilde. He says he gives grace to the humble, but he resists the proud. Dice aquí que Él le da gracia al humilde, pero resiste al soberbio. Here's a tough question. Y esta es una pregunta difícil. Why does God resist the proud? ¿Por qué resiste Dios al soberbio? Because they are resisting him. Porque ellos, exacto, ellos se resisten a Dios. If you want a reference for that, you might look at Psalm 18, verses 25 and 26. Y si quieren una referencia para esto, pueden verlo en Salmos capítulo 18 If we Versos continue to 22 resist God, al 25. he will resist us. Si nosotros resistimos a Dios, The proud say, I can do it on my own. I don't need help. Él nos resiste a nosotros, porque el soberbio dice, yo no necesito a Dios, yo lo puedo hacer por mí mismo. And so sometimes God is merciful, Entonces a veces Dios es misericordioso and he comes along and he brings humiliating experiences in our life to break our pride. y trae a nuestras vidas situaciones humillantes para romper nuestro orgullo. A humiliating experience is an experience that works humbleness in us. Una experiencia humillante es una experiencia que trabaja humildad en nosotros. Has anyone ever been through a humiliating experience? ¿Alguien alguna vez ha pasado por una experiencia humillante? If we could look at it this way, God is working humility into me so he can give me grace. Y si lo podemos ver de esta manera, de que Dios está trabajando humildad en mí para poder darme gracia. In the book of Jeremiah, I believe it's chapter 13, En el libro de Jeremías, yo creo que es en el capítulo 13, the Lord says this to the land of Judah. el Señor le dice lo siguiente a la tierra de Judá. Jeremiah was prophesying that they were going to be taken captive into Babylon. Jeremías estaba profetizando que serían llevados cautivos a Babilonia. And because this is recorded, I better look up the verse. Y debido a que esto está siendo grabado, mejor voy a chequear el versículo. Chapter 13 and verse 9. En el capítulo 13 y verso 9. The Lord said this to Judah. Así, esto es lo que el Señor le dijo a Judá. It sounds like a judgment, Suena como un juicio, but hidden in that judgment is mercy. pero escondido en ese juicio hay misericordia. Jeremiah chapter 13 and verse 9. Jeremías 13, 9. Thus saith the Lord, after this manner will I mar the pride of Judah and the great pride of Jerusalem. Así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. To be taken captive by another people is very humbling. Porque el ser llevado como esclavos a otra tierra es algo muy humillante. They had a pride in their heart that kept them from God. Ellos tenían un orgullo en su corazón que los estaba alejando de Dios. And he promised in chapter 29, after 70 years, he was going to bring them back. Y en el capítulo 29, Dios promete que después de 70 años Él los traería de vuelta. And after those 70 years, if they would seek him with his whole heart, he would be found of them. Y después de esos 70 años, si ellos lo buscaban de todo corazón, Él se mostraría a ellos.
Okay, now Acts chapter 5. Miremos en Hechos capítulo 5. Obviously, in Acts chapter 4, the threatenings did no good. Obviamente, en Hechos capítulo 4, las amenazas no tuvieron efecto. Don't you preach in his name anymore. Ya no prediquen en su nombre. So they go back to their friends and the other disciples and they say, we have to pray for great boldness. Así que ellos regresan con sus amigos, con los otros discípulos y les dicen, tenemos que pedir más denuedo That we might continue to speak his word. para que podamos continuar predicando la palabra. So they did. Y eso hicieron. And so in Acts chapter 5, Entonces en el capítulo 5, they not only threatened them, but they beat them. ya no solo los amenazaron, sino esta vez también los golpearon. Acts chapter 5, verse 40 Hechos 5, verso 40. says, when they had called the apostles and beaten them, they commanded them that they should not speak in the name of Jesus, and they let them go. Dice, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. And they departed from the presence of the council, rejoicing that they were caused worthy to receive, that they were counted worthy to suffer shame for his name. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. This was written 2,000 years ago, Esto fue escrito hace 2000 años and I needed this verse 3 years ago. y yo necesitaba este verso hace 3 años. In 3 years ago, I went through a very difficult circumstance. Hace 3 años yo pasé por una circunstancia muy difícil. I had been working at the bank where I was employed for over 25 years. Yo había estado trabajando en un banco durante 25 años And accusations came against me because of my faith. y llegaron acusaciones en mi contra debido a mi fe. And most of those accusations were false. La mayoría de estas acusaciones eran falsas. I had talked to a lady about her faith. Y yo había hablado con una jovencita acerca de su fe. A few years prior, she had committed her life to the Lord. Unos años antes ella había entregado su vida al Señor And she had gotten off the path. y se había desviado del camino. And my wife and I had ministered to her. She was a young lady. Y mi esposa y yo la habíamos ministrado. Era una jovencita. Her parents wouldn't give her a graduation party when she graduated from high school. Y cuando ella se graduó del bachillerato, sus padres no le dieron una celebración. My wife and I provided a graduation party for her. Pero mi esposa y yo proveímos para que ella pudiera tener una celebración. She was looking to go to a college out in Ohio, and she got a full scholarship. Ella quería ir a una universidad que estaba en Ohio y logró obtener una beca But she completa. had no way of getting there. Pero no tenía la manera de llegar a la And universidad. so we provided funds for her to be able to get out to the college. Así que nosotros proveímos los fondos para que ella pudiera viajar a la universidad. It was a Christian college. Este era una universidad cristiana. And after 1 year, she came back, Y después de un año ella regresó and she proclaimed that she was a lesbian. y ella empezó a decir que era lesbiana. So when I saw her, I talked with her. Así que cuando yo la vi, le hablé And I warned her that she cannot go to heaven if she continues on that path. y le advertí de que no podría entrar al cielo si continuaba en ese camino. I did it out on the street after the bank had closed. Yo hice esto en la calle después que el banco había cerrado And apparently she told some of her friends. y aparentemente ella comentó esto con sus amigos And so her friends put comments on the bank's Facebook page y sus amigos pusieron ciertos comentarios en la página de Facebook del banco, that this manager had cornered this young lady in the lobby during banking hours and told her she was going to hell. que este administrador del banco había acorralado a esta jovencita dentro del banco durante horas, las horas de atención, y le había dicho que se iba a ir al infierno. And so I was accused of something false. Así que en otras palabras me acusaron de algo falso. We were concerned about her eternal destiny Nosotros estábamos preocupados por su destino eterno, because those things were put on Facebook. pero debido a que estas cosas se pusieron en Facebook, I was disciplined severely. y a mí me tuvieron que disciplinar severamente. It cost me thousands of dollars. Me costó miles de dólares. Customers moved their accounts to a different branch. Hubieron clientes que sacaron sus cuentas hacia a otra sede. And so when I went to home one day,
Así que cuando un día llegué a casa, I was out in the lawn and I was working, yo estaba en el jardín trabajando and by faith, I had to say this. y por fe yo tuve que decir esto. I rejoice in that I was counted worthy to suffer shame for your name. Me regocijo en haber sido tenido digno de sufrir por tu nombre. I didn't get fired. No me despidieron. I worked there for 3 more years. Trabajé ahí durante 3 años más, But it was a very difficult time. pero fue un tiempo muy difícil. It was completely distorted, Fue distorsionado completamente. and I couldn't sleep at night. No podía dormir en las noches. But after I confessed that to the Lord, Pero después de haberle confesado esto al Señor, the next morning I woke up and I got my Bible out, el siguiente día me desperté, abrí mi Biblia and I read a passage from Proverbs. y leí un pasaje en Proverbios. I'm not going to tell you what one it was because it might not mean the same to you as it did to me. No les voy a decir qué decía este pasaje porque quizás no signifique para ustedes lo que significó para mí. But after I read that verse, a weight just lifted off of me, Pero después de haber leído este verso, el peso se quitó de encima and I didn't carry that weight any longer. y ya no acarrié con ese peso. These things are very real. Estas cosas son muy reales. In the Old Testament, Numbers chapter 14, En el Antiguo Testamento, en Números capítulo 14, when the Israelites failed to go into the promised land at Kadesh Barnea, cuando los israelitas fracasaron en entrar a la tierra prometida en Cades Barnea, the majority of the nation was complaining and saying, Moses, you just brought us out here to die. la mayoría de la población estaba quejándose, murmurando y diciéndole a Moisés, solo nos has traído a morir a And esta so tierra. so the Lord said in Numbers chapter 14 and verse 28, Así que en Números 14, 28, el Señor les dice, He says, so you have spoken in my ears, so will I do unto you. de la manera en que habéis hablado a mis oídos, así haré con ustedes. You know, there is a distortion in the church world Existe una distorsión en la iglesia global that we never confess that we're sick, we never confess any negative things, we always speak positive things. de que no debemos nunca confesar de que estamos enfermos o de que algo malo está pasando, sino que solo debemos confesar cosas positivas. Again, if you take any truth to an extreme, it becomes error. Nuevamente, cualquier verdad que la llevamos al extremo se convierte en un error. But God does care what comes out of our mouth. Pero Dios sí tiene cuidado de lo que sale de nuestra boca. And they kept confessing that they came out of Egypt to die in the wilderness. Y ellos se mantuvieron confesando que habían salido de Egipto para morir en el desierto. And they had done that for 2 years. Y lo habían hecho durante 2 años. At first they complained to Moses, Al principio se quejaron con Moisés. and Moses cautioned them. Y Moisés les advirtió. He said, when you're complaining against me, you're complaining against the Lord. Les dijo, cuando se quejan conmigo, es como si se estuvieran quejando con Dios. And basically they refused that. Y ellos rechazaron esto. But 2 years later, at Numbers chapter 14, they started complaining against the Lord. Y 2 años después, en Números 14, empezaron a quejarse con el Señor. By our words we are justified, and by our words we're condemned. Por nuestras palabras somos justificados y por nuestras palabras somos condenados. So just like the apostles, Así que, al igual que los in apóstoles, times of difficulty, en tiempos de dificultad, be careful what we say. seamos cuidadosos con lo que Let's decimos. confess the Lord. Confesemos al Señor. Let's say, Lord, I don't understand, but I know you have everything under control. Digamos, Señor, no comprendo lo que está pasando, pero sé que tú tienes el control. And I love you, Y yo te amo, and I'm answering your call. y yo estoy respondiendo a tu llamado. So according to Romans 8:28, Así que de acuerdo a Romanos 8:28, all these things are working together for my good, even if I don't understand it. todo esto está obrando para mi bien, aun si yo no lo entiendo. Amen. Amén. Acts chapter 20. Hechos capítulo 20. We might hit this again when we get to Acts chapter 20, if we ever get there. Quizás volvamos a ver este punto cuando lleguemos nuevamente a Hechos 20, si es que logramos llegar ahí. In Acts chapter 20, the Apostle Paul is on his way back to Jerusalem at the end of his third missionary journey. En este capítulo, Pablo está regresando a Jerusalén después de su tercer viaje misionero. And there are prophecies in every town
that bonds and afflictions are waiting for him. Y hay profecías a lo largo del camino de que ataduras y sufrimiento le esperan. And many of the followers with him are encouraging him not to go to Jerusalem. Y muchos de sus seguidores le están pidiendo que no continúe con este viaje. In the next chapter, he even received a very dramatic prophecy from Agabus. Y en el siguiente capítulo incluso recibe una profecía bien dramática de parte de Agabo. Now, if you have a prophet visiting your church, don't you hope that he has a word for you? Ahora, si hay un profeta que está visitando su iglesia, Well, here's- ¿no esperamos que diga algo sobre nosotros? Well, here's the Apostle Paul. I would say he's walking in obedience to the Lord. Bueno, aquí está el apóstol Pablo, quien nosotros sabemos que está caminando en obediencia, I would say he has a pretty good relationship with the Lord. quien sabemos de que tiene una muy buena relación con Dios. He's already written 6 books of the New Testament, Ya escribió 6 libros del Nuevo Testamento. and he's been saved for years, and he's planted churches all over the known world. Ha sido salvo por muchos años y ha plantado iglesias por todo el mundo. He's been used by the Lord to heal people and raise the dead. Ha sido utilizado por el Señor para sanar personas, para resucitar muertos. I don't think the Apostle Paul's backslidden, Yo no creo que el apóstol Pablo está descarriándose. but here comes Agabus, a prophet. He's going to prophesy over him. Pero aquí viene Agabo el profeta y profetiza sobre él. And he takes a piece of Paul's garment Toma una parte de la vestimenta de Pablo and he wraps it around his legs, y se la amarra en las piernas and he wraps his hands in it, y amarra sus manos ahí and he says, this is what's going to happen to the person that owns this garment. y dice, esto le sucederá a la persona que es dueño de esta vestimenta. So he's receiving lots of very clear warnings about going back to Jerusalem. Así que está recibiendo advertencias muy claras de lo que le va a pasar en Jerusalén. Acts chapter 20, verse 24. Hechos 20, verso 24. This is being an overcomer. Esto es ser vencedor. None of these things move me. De ninguna cosa hago caso, Neither count I my life dear unto myself. ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. I want to finish my course with joy. Yo quiero terminar mi carrera con gozo. And the ministry that I have received from the Lord Jesus. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Look what he says these last few words in this verse. Y miremos cuidadosamente estas últimas palabras. He does not say Él no dice to testify of the gospel of Christ. para testificar del Evangelio de Cristo. The word gospel means good news. La palabra evangelio significa buenas nuevas. He's not talking specifically about that, although he certainly does testify of the gospel of Christ. No está hablando específicamente acerca de esto, aun cuando sabemos que él predicaba las buenas nuevas. But he says, I want to finish my course with joy. Él dice, yo quiero terminar mi carrera con gozo. And the ministry that I have received of the Lord, Y el ministerio que recibí del Señor to testify para dar testimonio of the good news de las buenas nuevas of God's grace. de la gracia de Dios. The Apostle Paul is a beautiful example that God can give grace. El apóstol Pablo es un hermoso ejemplo de que Dios puede dar gracia. He can give us the ability to endure Él nos puede dar la habilidad para soportar with joy. con gozo. He can give us the ability to do things that we could never do on our own. Él nos puede dar la habilidad para hacer cosas que nunca podríamos hacer por nosotros mismos. He said, I am testifying of the good news that God gives grace. Él dice, yo estoy testificando las buenas nuevas de que Dios da gracia. And he is the one that had already written in Romans chapter 8 that we can be overcomers. Y este es el mismo que había escrito en Romanos capítulo 8, de que en Dios somos vencedores. When I was very young, Cuando yo era muy joven, that was a long, long time ago, eso fue hace mucho, mucho tiempo, when I would hear that the Holy Spirit inspired these writers, cuando yo escuchaba de que el Espíritu Santo había inspirado a estos escritores, somehow I kind of figured that, you'd be in a trance or something, and the Holy Spirit would come up behind you and take your hand and cause them to write these letters. yo me imaginaba de que de alguna manera el Espíritu Santo venía y causaba un trance en los escritores y les tomaba la mano y los hacía escribir letra por letra. But that's not how God inspired. Pero esa no es la manera en que Dios inspira.
God ordained them to walk a certain path in this life, Dios les ordenó caminar un cierto camino en esta vida to experience certain things para experimentar ciertas cosas with God's promises. con las promesas de Dios. And so the Apostle Paul, the Apostle Peter, Así que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, they passed through certain experiences that developed something in their life. pasaron por ciertas experiencias que desarrollaron algo en sus vidas. And we know that the Apostle Paul passed through many difficult circumstances. Y sabemos que el apóstol Pablo pasó por muchas circunstancias difíciles. If the Apostle Paul wrote Hebrews, Si el apóstol Pablo fue quien escribió Hebreos, he says in Hebrews chapter 4 and verse 16, él dice en el capítulo 4 y verso 16, come boldly before the throne of grace. ven delante del trono de Dios, de la gracia de Dios, So con valentía, So you can receive mercy and grace to help in time of need. para recibir gracia y misericordia en el tiempo de la necesidad. Why did he write that? ¿Por qué escribió eso? Because he experienced it. Porque él lo experimentó. There are many times that he was in great need. Hubieron muchas ocasiones en las que él estuvo con gran necesidad. And so the Lord taught him to go boldly before the throne Así que el Señor le enseñó a ir confiadamente delante del trono de and Dios seek that mercy and grace to help in time of need. para obtener esa misericordia y esa gracia que le ayudarían en el tiempo de necesidad. You know, I asked earlier, who is it that receives grace? Antes les estaba preguntando quién es el que recibe gracia. One answer is the humble. Y una respuesta es el humilde. Another answer is Otra respuesta es those people who are in need aquellos que están en necesidad and they choose the right response. They go to the throne of God. y escogen hacer lo correcto, que es ir delante del trono de Dios. See, the things that the Apostle Paul wrote meant something. Veamos de que las cosas que el apóstol Pablo escribió tenían un trasfondo. In fact, in 1 Corinthians chapter 15, De hecho, en 1 Corintios capítulo 15 in verse 10, y verso 10, he says, by his grace I am what I am. él dice, por su gracia soy lo que soy. God has changed me Dios me ha transformado by his grace. por su gracia. He's made me an overcomer. Él me ha hecho un vencedor. It's not because I just grit my teeth and have a determined spirit, but I've received grace from God. No es solo porque yo me he esforzado y he dado todo de mí mismo. No, es por la gracia de Dios. And one of the primary ministries of the Apostle Paul Y uno de los principales ministerios del apóstol Pablo is to testify that God gives grace. es testificar que Dios da la gracia. Let's turn to Acts chapter 1. Vamos a Hechos capítulo 1. That introduction took longer than I had anticipated. Y esta introducción se tardó más de lo que yo esperaba. So you have read the book of Acts and you're going to read it again this week. Así que ustedes ya han leído el libro de los Hechos, lo van a volver a hacer esta semana. So I am not going to cover every verse. Time will not allow. Así que no vamos a cubrir todos los versos porque el tiempo no nos alcanzaría. Acts chapter 1. Pero en el capítulo 1 We've already read about the promise of the Father in Acts chapter 1 verse 8. ya vimos la promesa del Padre en el versículo 8. We already read that God had to use Acts chapter 8 verse 1 to get them out of Jerusalem. Ya vimos también que el Señor en Hechos capítulo 8 y verso 1 tuvo que hacer algo para sacarlos de Jerusalén. In chapter 1 verses 9 through 11 we read about Jesus ascending into heaven. En el capítulo 1, versos 9 y 10, vemos la ascensión de Cristo al cielo. And the rest of the chapter from 12 to 26, Y el resto del capítulo, del 12 al 26, just about half of the chapter casi la mitad del capítulo, is given to replacing Judas. se nos habla de la sustitución de Judas. Peter is the one that suggests this. Pedro es el que lo sugiere. Even though he failed miserably in the Garden of Gethsemane, Aun cuando él fracasó en el jardín del Getsemaní, even though he failed miserably in denying the Lord 3 times, aun cuando falló al negar 3 veces al Señor, do you remember that in the Gospel of Luke, ¿se recuerdan de que en el Evangelio de Lucas, Jesus said, I'm praying for you, el Señor Jesús dijo, estoy orando por ti, that your faith will not fail? que no te falte la fe? Do you know
that Jesus prays for us today? ¿Saben que Jesús ora por nosotros hoy en día? It wasn't just Peter that Jesus prays for. No fue solo por Pedro que Jesús oró. Hebrews chapter 7, verse 25. Hebreos capítulo 7, verso 25. We're told that he ever liveth to make intercession for us. Se nos dice que Él perpetuamente está haciendo intercesión por nosotros. The Son of God is praying for us. El Hijo de Dios está orando por nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. So the last half of chapter 1 is replacing Judas. Así que la segunda parte del capítulo 1 es el reemplazo de Judas. We're told in Ephesians that the church is built upon the foundation of the apostles and prophets. Se nos dice en Efesios que la iglesia está fundada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. And when God builds a temple, a spiritual temple, he's going to make sure it stands. Y cuando Dios va a edificar un templo espiritual, Él se asegura de que se mantenga. There was one of the original apostles Uno de los apóstoles originales that was faulty. estaba defectuoso. His name was Judas. Su nombre era Judas. He needed to be replaced. Necesitaba ser reemplazado. And so that was done in Acts chapter 1. Y esto es lo que sucedió en Hechos 1. You know, there are times that people look at Judas and they kind of feel sorry for him. Hay momentos en que las personas miran a Judas y sienten lástima por él. Years ago, I had a lady tell me that they were having an Easter play in their church. Hace años una señora me dijo que iban a tener una obra de teatro de la crucifixión. And the Easter play was a courtroom scene. Y esta obra de teatro iba a ser un coro, un canto. And Judas was on trial. Y aquí Judas estaba en un juicio. And the prosecutor was telling everything evil that Judas had done. Y el fiscal estaba diciendo todo lo malo que Judas había hecho. Bear with me just for a moment. Y aguánteme un poquito aquí. This lady was telling me how great this play was. It showed the love of God. Y esta señora me estaba diciendo lo maravilloso que había sido esta obra de teatro, del gran amor de Dios. Because about the time when Judas was going to be sentenced, Jesus stood up and said, I've forgiven him. Porque cuando Judas estaba a punto de ser condenado, Jesús se puso de pie y dijo, yo lo perdono. She was all excited about this play. It was going to magnify the love of God. Y estaba toda emocionada de que esta obra de teatro iba a glorificar el nombre de Dios. I said, well, the intent is good, but that's false. Y yo le dije, bueno, la intención es buena, pero eso es falso. He is called the son of damnation. Él es llamado el hijo de perdición. Jesus knew who was going to forsake him. Jesús sabía quién lo iba a abandonar. Jesus knew who was going to betray him from the very beginning. Jesús sabía quién lo iba a traicionar desde el principio. If you want to look into Psalm 109 sometime, Si alguna vez quieren leer el Salmo 109, it's a prophecy of Judas. esta es una profecía acerca de Judas. Judas was a wicked person. Judas era una persona malvada, He loved lies. amaba la mentira, He was a thief. era un ladrón, He was not saved. no fue salvo. God did not make him evil. Dios no lo hizo malo. God, in his foreknowledge, knew what Judas was like. Dios en su presciencia sabía que Judas sería una mala persona. That's demonstrated in Psalm 109, written hundreds of years before Judas. Esto está demostrado en el Salmo 109, que fue escrito cientos de años antes que Judas viviera. And so God caused him to be named as one of the 12. Así que Dios permitió que él fuera nombrado entre los 12. God did not make him evil. Dios no lo hizo malvado. Okay? ¿Ok? God doesn't make people evil, but he knows ahead of time what we're going to do and what we're going to be like. Dios no hace a las personas malas, sino que Él sabe de antemano las decisiones que las personas toman.
Acts chapter 2. Hechos capítulo 2. Obviously, there's a lot of things in Acts chapter 1 that I could have talked about, but we don't have time. Obviamente hay muchas más cosas en el capítulo 1, pero no tendremos tiempo para verlas. Acts chapter 2, En el capítulo 2 we have the occurrence of the Feast of Pentecost with the Holy Spirit being poured out. tenemos el evento de la fiesta de Pentecostés en donde el Espíritu Santo es derramado. The second part of the chapter is Peter's interpretation of what happened. La segunda parte del capítulo es la interpretación de Pedro acerca de lo que acaba de suceder. Peter is the one that stood up and proclaimed what was going on. Pedro es el que se puso de pie y proclamó que era lo que estaba sucediendo. And then we have the response of the people, Y luego tenemos la respuesta del pueblo, where they tell Peter, what was me do to be saved? le dicen a Pedro, ¿qué necesitamos para ser salvos? Jesus told them to wait in Jerusalem for the promise of the Father. Y Jesús les pidió que aguardaran en Jerusalén por la promesa del Padre. In Acts chapter 15, or 1 Corinthians chapter 15, Y en 1 Corintios capítulo 15 we're told up in Galilee that over 500 people saw him at one time, the resurrected Lord. se nos dice que en Galilea unas 500 personas vieron a Cristo resucitado. He told the disciples to wait for the promise of the Father. Él le dijo a los discípulos que esperaran por la promesa del Padre. The day of Pentecost was 10 days after his ascension. Y el día de Pentecostés fue 10 días después de su ascensión. We know that because the day of Pentecost was 50 days after the Feast of First Fruits, or his resurrection. Y sabemos esto porque la fiesta de Pentecostés ocurrió 50 días después de la fiesta de las primicias, que fue cuando Cristo resucitó. And we're told that the resurrected Lord appeared to many people for 40 days. Y se nos dice que Cristo apareció después de resucitar durante 40 días a las personas. So they had to wait 10 more days until the Feast of Pentecost. Por lo tanto, tuvieron que esperar 10 días más para la fiesta de Pentecostés. The problem is that Jesus didn't tell them how many days, he just told them to wait. El problema es que Jesús no les dijo cuántos días, solo les dijo que esperaran. Now, most of these disciples, at least all the 11 remaining, were all from Galilee. Y la mayoría de sus discípulos, al menos los 11 discípulos que quedaron, eran de Galilea. Many of the people had come to the Feast of Pentecost, Muchas personas habían venido a la fiesta del Pentecostés, like they're told in the Old Testament to come to Jerusalem 3 times a year. porque se les dice en el Antiguo Testamento que debían venir a Jerusalén 3 veces al año. But on the day of Pentecost, only 120 were there waiting in the upper room. Pero en el día de Pentecostés habían solo 120 en el aposento alto. From Genesis chapter 6, we find out that the number 120 represents the end of all flesh. Y en el capítulo 6 de Génesis aprendemos que el número 120 significa el fin de la carne. And so it took a dying to flesh for those 120 to remain there, not knowing how long it was going to be. Así que requirió que la carne muriera en estos 120 para poder esperar ahí, aún no sabiendo cuánto tiempo tendrían que esperar. I read a book several years ago Hace muchos años yo leí un libro by a pastor in California, de un pastor en California and the theme of the book was waiting for God. y el tema en este libro era esperar en el Señor. We might be familiar with Isaiah chapter 30 and verse 18. Quizás estemos familiarizados con Isaías capítulo 30 y verso 18. Let's read it. Leámoslo. And therefore will the Lord wait, that he might be gracious unto you, and therefore he be exalted, that he might have mercy upon you. For the Lord God is a God of judgment. Blessed are all those who wait for him. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían. La versión en inglés dice todos los que esperan en Él. I guess one of the lessons we can learn from the book of Acts
is to make sure that we wait for His timing. Creo que una de las lecciones que obtenemos del libro de los Hechos es de que debemos esperar en su tiempo. That is hard. Eso es difícil. How many ask the Lord for patience? ¿Cuántos aquí le piden al Señor por paciencia? How many know the requirement to get patience? ¿Cuántos aquí conocen cuál es el requerimiento para obtener la paciencia? Trials. Trials. Sí, Yes. las pruebas, así es. Yes. The trials bring patience into our life. Las pruebas traen paciencia a nuestra vida, But we must learn to wait. pero debemos aprender a esperar. So I was reading this book about learning to wait. Así que yo estaba leyendo este libro que hablaba sobre aprender a esperar. And this was the conclusion this pastor had. Y esta es la conclusión que este pastor tuvo. The inability to wait. La inhabilidad para esperar, The refusal to live a patient, waiting life el negarse a tener una vida de paciencia, lies at the very heart of human fallenness. está en el corazón de la caída de la humanidad o de la humanidad caída. That's part of our fallen nature, not willing to wait. Es parte de nuestra naturaleza caída el no querer esperar. I've told my brother here during our break time, Le estaba contando aquí a mi hermano durante el receso you know, when we have a bondage in our life, Que like cua- impatience, que cuando tenemos una atadura en nuestra vida, por ejemplo, la impaciencia, I believe one of the things that Scripture tells us is to push back against that bondage. yo creo que una de las cosas que nos enseñan las escrituras es que debemos empujar esas ataduras. Of course, we ask the Lord for help, Por supuesto, le pedimos al Señor que nos ayude, but at times we need to do things. pero hay veces en las que nosotros debemos tomar acciones. If one of our bondages is a love for wealth, Si una de nuestras ataduras es el amor al dinero, one of the ways of breaking it una de las maneras de romper eso is to start giving things away. es empezar a dar nuestras cosas. And so, one of the ways of breaking that impatience in our life Así que una de las maneras de romper la impaciencia is to practice waiting. es practicar la paciencia. I haven't got it mastered yet Yo todavía no la he dominado because it took us 2 hours to drive here today, porque hoy nos tardamos 2 horas en llegar aquí and it drove me crazy. y yo estaba enloqueciéndome, Mucho tráfico. mucho tráfico. But there are times that I have gone into a grocery store Pero han habido momentos en los que yo entro a un supermercado and I'll see 4 or 5 lines y yo veo 4 o 5 filas and I'll say, Lord, I want you to work on me. y yo le digo al Señor, Señor, quiero que trabajes en mí. And so I will purposely go into the line that has the most people. Entonces yo adrede me pongo en la fila donde hay más gente. Has anyone else ever done that? ¿Alguien aquí ha hecho eso también? No. No. I'm strange, I know. Yo soy algo extraño, lo reconozco. But I realize that sometimes we have to purpose in our heart, we are going to wait and we are going to be patient. Pero me he dado cuenta de que si tenemos un propósito en nuestro corazón, entonces debemos esperar y ser pacientes. We are so in tune to just Google everything. A veces estamos ya tan acostumbrados a googlear cualquier cosa. If we don't have time to make dinner, just pull something out of the freezer and pop it in the microwave. Si no tenemos tiempo para hacer la cena, pues solo sacamos algo del freezer y lo metemos al microondas. We don't have time to go into the bank, so we go through the drive-through. No tenemos tiempo de ir al banco, entonces pasamos por el autoservicio. The same with the restaurant. Y lo mismo en los And restaurantes. so if somebody's in front of us, we beep the horn. Si alguien está enfrente de nosotros, le tocamos la bocina. The Lord wants us to learn to wait. Pero el Señor quiere que aprendamos a esperar. Isaiah 30, verse 18. Isaías 30, verso 18. Blessed are those who learn to wait, Bienaventurados los que aprenden a esperar, believing that God has a perfect time. creyendo que Dios tiene un tiempo perfecto. How many have ever tried to rush God and hurry Him along? ¿Cuántos aquí alguna vez han tratado de apresurar al Señor? Does it usually work? ¿Funciona? I'll end with one story tonight. Voy a terminar esta noche con una historia.
Now I got to remember how it starts. Voy a tratar de recordarme cómo comienza. This is a quote from Dr. J. Vernon McGee, who was a preacher on TV in the 1950s and 60s. Esta es una cita del doctor John Vernon McGee. Él era un predicador en los años 50 y 60. And he said this: Y él dijo lo siguiente: This is God's universe. este es el universo de Dios. God has a way of doing things. Dios tiene su manera de hacer las cosas. We might think we have a better way, Quizás nosotros creamos que tenemos una mejor manera, we don't have a universe. pero nosotros no tenemos un universo. This is His universe. Este es el universo de Él. We need to adjust our thinking according to His way of doing things. Y debemos ajustar nuestro pensamiento a su manera de hacer las cosas, Because He knows best. porque Él entiende las cosas mejor. Back in the 1950s, there was a TV show on TV called Father Knows Best. En los años 50 había un show de televisión que se llamaba Papá sabe más. And that really is written on every page of Scripture. Father knows best. Y esto es lo que está escrito en todas las escrituras, que papá sabe más. Let's close with one verse in Romans chapter 11. Cerremos con un último verso de Romanos capítulo 11. Couple verses. Verse 33. Verso 33. Oh, the depths of the riches, both of the wisdom and the knowledge of God. How unsearchable are His judgments and His ways past finding out. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Who hath known the mind of the Lord, or who has been His counselor? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? You know, Job tried to counsel the Lord and it didn't work. Job trató de darle consejo al Señor y no funcionó. At the end of the book of Job, the Al- Lord asked Job 80 questions, Al final del libro de Job, Dios le hace 80 preguntas a Job and he had no answer for any of them. y no tenía la respuesta de ninguna de ellas. He started off by saying, Job, where were you when I laid the foundations of this earth? Y comienza diciendo, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo establecí los fundamentos de esta tierra? And Job had to recognize it and repent in sackcloth and ashes. Y Dios tuvo que reconocer, y Job tuvo que reconocer y arrepentirse en cenizas. So let's not try to be the Lord's counselor. Así que no tratemos de ser los consejeros de Dios. When I go to the Lord in prayer, Cuando yo me acerco al Señor en oración, I really try to hold these things up before Him, my desires, my wishes, the needs. yo trato de poner delante de Él mis deseos, mis necesidades, And I'm slow at learning. I'm trying not to tell the Lord how to do it. y aunque me tardo en aprender, pero estoy tratando de aprender a no decirle al Señor cómo hacer las cosas. Here are my concerns, Lord, and I lay them at your feet. Señor, aquí están mis preocupaciones y yo las pongo a tus pies. Amen. Amén. God bless you. Dios les bendiga.